Para continuar con el programa, tengo el honor de presentar al siguiente conferencista, el doctor Francisco Warner, que nos visita desde España. El tema de la siguiente conferencia es microbioma, todo lo que debo saber, cuándo y cómo podemos modificarlo. Con nosotros el doctor Warner. Bueno, muchísimas gracias por la amable invitación. Para mí realmente es un privilegio que me inviten y un privilegio además estos títulos, porque yo no voy a poder explicarles todo lo que se puede saber, pero sí que he juntado una serie de diapositivas con datos y también con opiniones que creo que pueden ser útiles en su práctica médica. Y bueno, lo primero va orientado a la funcionalidad. ¿Quiere que sí? Es esta, exactamente. De la microbiota y los instrumentos que tenemos hoy en clínica para mejorarla. En parte, esto sería un poco lo que se puede pasar adelante. Y hay un ratón, sí, con el ratón se puede. Fantástico, pues muy bien. Y entonces, para adelante para atrás. O sea, este de aquí. Muy bien. Muy bien. Y bueno, pues fíjense, inicialmente quería poner estos datos que a mí me parecen importantes, que son las causas de muerte prematura en el mundo. Y las causas de todos lo sabemos, pero fíjense, a mí me llama la atención que destaca las enfermedades cardiovasculares y los cánceres mucho sobre todo lo demás. En este momento hay dos causas de muerte prematura que arrasan y son datos de todo el mundo, no son datos simplemente de los países ricos, porque ya la patología empieza a ser muy parecida en todo el mundo, aunque hay muchísimas diferencias, pero estas enfermedades no transmisibles ya ven que la incidencia está apareciendo en casi todo el mundo. Y esto lo he puesto porque también en esta página que se llama Our World in Data, donde se pueden estudiar muchos datos de cómo va la salud, bueno, muchos datos en el mundo, destacan cuáles serían los factores de riesgo de mortalidad. Estas enfermedades son multifactoriales, efectivamente, ya no es aquello como cuando teníamos un paciente con tuberculosis, se trataba la tuberculosis y se acababa, o como tenemos un paciente con úlcera de duodeno y tratamos el Helicobacter pylori y se resuelve. Son multifactoriales, pero aún así podemos ver que lo que parece que preocupa más como factor de riesgo de muerte, también en datos que son aplicables a todo el mundo, primero es la presión alta, fumar, el tener niveles de azúcar alto, la polución en el ambiente, la obesidad, y luego vienen algunos datos sobre dieta, y una es dieta alta en sodio. Dieta alta en sodio quiere decir dieta pobre en vegetales. Los vegetales son muy ricos en potasio y en cambio una dieta con alimentación predominantemente animal. Más comida animal, menos vegetales. Luego viene dieta baja en granos, pero en granos integrales. Dieta baja en frutas, dieta baja en frutos secos y en semillas, dieta baja en vegetales. Fíjense, todo lo que sale de dieta está en relación con productos vegetales. Y estos datos los han obtenido de un paper que se publicó en Lancet en el 2019, que tiene datos de 195 países, y que les voy a enseñar también ahora, en el que se dice que una dieta poco adecuada es responsable de más muertes que cualquier otro riesgo globalmente, incluyendo el consumo de tabaco. Y este es el artículo del Lancet, que vuelven a poner los mismos factores que estábamos hablando, dieta alta en sodio, es decir, pobre en alimentación con vegetales y muy rica en alimentos de origen animal, baja en granos, baja en frutas, baja en frutos secos y semillas, baja en vegetales, baja en... Bueno, aquí seguimos. Y aquí sale la fibra. Fíjense, no es un tema de fibra, es un tema de variedad de vegetales en la dieta.
Bueno, y ven aquí que esto no solo aplica a países ricos, sino que es muy parecido el perfil incluso en países con menos recursos. Y aquí se ve cómo se aplica tanto a la enfermedad cardiovascular como a la diabetes tipo 2 o como al cáncer. Lo contrario lo podemos ver también en estudios de observación. ¿Qué pasa si hay una dieta que tiene esto? ¿Realmente protege? Porque una cosa es que no estás comiendo esto y esto te va mal. Pero si comemos una dieta mediterránea, que es en el fondo parecida a la dieta tradicional en la mayoría de los países latinoamericanos o incluso en Japón, la dieta tradicional en Japón tiene muchos vegetales cortaditos, tiene pescado, tiene menos cantidad de productos animales, o la dieta que hay en Suecia, que también tiene muchos granos integrales, tiene muchos antioxidantes con los frutos rojos. Vamos a las dietas tradicionales y fíjense, este es un metaanálisis de estudios observacionales. Y se basa en dieta mediterránea porque las diferencias en enfermedad cardiovascular se empezaron a detectar muy pronto. En los años 70-80 se vio que la adherencia a una dieta rica en vegetales tenía efectos positivos. Entonces se pensó que era por el colesterol, pero ya se ve que hay muchos otros factores. Y estos son 4 estudios observacionales, 8 estudios observacionales, y sobre estos estudios observacionales se hace un metaanálisis global. Los estudios observacionales quiere decir que a gente que tiene un evento cardiovascular se le pregunta qué comes y se compara con otra persona de la misma edad y se le pregunta qué comes y se analiza todo. Bueno, y se ve que aquí globalmente ya ven mortalidad cardiovascular, incidencia de enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, accidentes cerebrovasculares, infarto. Bueno, en total hay prácticamente un riesgo de un 25%. O sea, la adherencia a una dieta rica en vegetales reduce esto en un 25%, reduce la enfermedad cardiovascular. Y lo mismo se ha hecho en un estudio de intervención. De otro modo, decir, bueno, en los estudios observacionales muchas veces no controlas todo. En un estudio de observación, aquí reclutaron a pacientes con riesgo cardiovascular porque tenían hipertensión, porque tenían obesidad o porque tenían diabetes de tipo 2 y los randomizaron. Esto se publicó en el New England hace unos años. Los randomizaron en 3 grupos. Un grupo que llevaba una dieta mediterránea, tenían reuniones cada 3-4 meses con cada uno de los pacientes y se les regalaba estos aceites de oliva vegetal extra virgen. Otro grupo era también una dieta mediterránea suplementada con frutos secos, en este caso avellanas. Esto se hizo en España y eran avellanas y almendras, que es lo que más se utiliza en España. Y la dieta control, que era una dieta baja en grasas según los consejos de la Sociedad Americana de Cardiología, lo que la Sociedad Americana de Cardiología recomendaba en estos momentos. El estudio enroló a muchos pacientes y tenemos que volver para atrás. Sí, enroló a muchos pacientes, 2.500, y hubo un seguimiento de 5 años porque se tuvo que parar. ¿Por qué? Porque el primary endpoint, el objetivo principal, era cuántos eventos cardiovasculares había y se vio que había muchos más en los grupos de pacientes que se les había aconsejado seguir esta dieta de tipo recomendada de dieta baja en grasas. Era una dieta que también tenía vegetales, pero era baja en grasas, y en esta dieta sí que, por ejemplo, entraba el sofrito de tomate y cebolla, que es muy común en España. Eran las cosas que tenían que tomar por lo menos 2 veces por semana. Se iba controlando lo que comían y lo que no comían. El estudio se tuvo que suspender prematuramente en la intervención porque había más incidentes cardiovasculares en estas personas que seguían las recomendaciones de una dieta pobre en grasa. Y con cáncer pasa lo mismo. Hay también relaciones entre... Estos son estudios observacionales y se ve que tanto cánceres digestivos como no digestivos, el cáncer de mama, 23 estudios, es un análisis aquí de 20 estudios, una reducción pequeñita, a lo mejor de un 5 o un 6%, cáncer colorectal. Entonces, hay una protección siguiendo este tipo de dietas. Y por último, para no insistir más en esto, pero me parece importante porque, fíjense, estos son también un montón de estudios de distintos países de todo el mundo
son observacionales con muchos participantes en el que gradúan la adherencia a la dieta mediterránea, a una dieta rica en hortalizas, vegetales, frutos secos, con la mortalidad por cualquier causa, la mortalidad precoz. Y fíjense, los que tienen una gran adherencia, también hay una reducción del 25%. Es decir, haciendo una dieta rica y variada en vegetales, se reduce enfermedades multifactoriales la muerte en un 25%. Efectivamente, hay factores genéticos, hay muchos otros factores en estos tipos de cáncer y en la enfermedad cardiovascular, pero hay un 25% controlable con una dieta rica en vegetales. Bueno, y todo esto, ¿por qué lo he sacado? Porque para digerir los vegetales no es suficiente el páncreas y los enzimas pancreáticos. Para digerir los vegetales necesitamos un órgano del aparato digestivo que se llama el colon y que tiene una cámara, que es el ciego, donde llegan estos vegetales, aunque estén cocinados, casi enteros, porque la célula vegetal está recubierta de celulosa y no tenemos celulasas en el páncreas. No podemos abrir estas células vegetales. Si están cocinados, recogemos un poco más, pero todo esto llega aquí y lo tienen que digerir unas bacterias que sí tienen estos recursos metabólicos. Y esto lo sabemos porque vemos mucho DNA de los vegetales en muestras de heces. En cambio, el DNA animal desaparece porque los productos animales se absorben en el intestino grueso. También los almidones y también los azúcares. Pero cuando estamos hablando con vegetales, de alimentos, estamos hablando de zanahorias, de tomates, de cebolla. Todo esto necesitamos unas bacterias que nos están proporcionando, como se ha visto en los estudios, ahora lo veremos, los recursos metabólicos para obtener lo que llevan dentro estas bacterias. Porque fíjense, no es un problema de fibra, de comer unos sobres con fibra. Es todos los polifenoles que llevan estos vegetales, que son antioxidantes, todos los elementos nutritivos que llevan estos vegetales. Bueno, y efectivamente, en los estudios que se han hecho, el primero de ellos fue MetaHit, en el que tuve la posibilidad. Lo que cogimos eran muestras de personas humanas y secuenciar ahí todos los genes de todo lo que había. Identificar estos genes, encontraron más de 600.000 genes microbianos en heces humanas y se pudo ver que había 20.000 funciones en estos genes microbianos. O sea, 20.000 funciones, de las cuales la mayoría eran metabólicas. Aquí verán cuáles eran las funciones que con los datos que teníamos en 2010 podíamos aplicar a las bacterias, que es el color azul, son los genes en el intestino humano, y el amarillo son los genes del genoma humano, los genes que hemos recibido de papá y mamá, los genes humanos. Fíjense cómo es la capacidad metabólica que hay en las bacterias y cómo es nuestra capacidad metabólica. Nos superan en mucho y nos ayudan a obtener los alimentos. Esta sería la primera conclusión. ¿Para qué necesitamos estas bacterias? ¿Para qué necesitamos esta microbiota? Para digerir la parte más importante de la comida que se está relacionando con salud desde hace años y que se ve que reduce la mortalidad por cáncer y reduce la enfermedad por enfermedades cardiovasculares. Y esta es una dotación de genes variable. Los genes que tenemos dentro del núcleo de nuestras células es muy difícil cambiable, pero estos dos genes sí que son cambiables. Y aquí se ve en este estudio, que es un proyecto en Holanda, de personas que se les ha seguido durante más de 10 años y se mira lo que comen y qué riqueza tienen de genes y de funciones. Esto es la riqueza que tienen de genes microbianos en muestras de heces, con la riqueza de funciones. Es un modo de mirar funciones basado en los genes que puedes mirar funciones. Y el color rojo es una correlación positiva y el color azul es negativo. Es decir, que los que toman mucha harina y muchos azúcares tienen más bien poca riqueza de genes en el intestino. En cambio, los que comen muchas frutas tienen mayor riqueza de genes. Pero fíjense, aquí sale el café también. El café no es una fibra, pero tiene muchos polifenoles. Y aquí también sale el vino, que nadie lo esperaba. También tiene muchos polifenoles.
no es un tema de fibra, es que los vegetales tienen muchos alimentos que no están en la lista de los macronutrientes. No sabemos todavía muchas cosas de ellos, pero lo que sí sabemos es que los que toman muchos de estos productos tienen una dieta más, una microbiota más rica en genes y en funciones. Podríamos decir que comen más porque tienen estos recursos, pero no es exactamente así, porque fíjense, cuando ponemos a las personas en una dieta baja en FODMAPs, que es decir, que empezamos a quitar vegetales que puedan darles gas, enseguida caen todas estas bacterias fermentadoras. Quiero insistir en algo. En la anterior, el Bacterium prausnitzii, seguramente han oído hablar, es la principal bacteria que produce butirato en el intestino humano, que es la que refuerza y alimenta el epitelio y la microbiota. Es probablemente lo que más nos interesa. Alojamos estas bacterias tan anaerobias para que procesen estos alimentos y que nos alimenten a nosotros. Bueno, pues esta bacteria es la que enseguida se pierde tras 4 semanas. Esto lo publicaron los australianos, los que promocionan la dieta baja en FODMAPs. Fíjense, el Faecalibacterium prausnitzii baja, los Clostridium 14 y 4 son grupos de Clostridium fermentadores, la Roseburia es una productora de butirato, la Kermansia es también una degradadora de moco, pero que está metida en las redes de butirato que protege el epitelio. En fin, la mayoría de las bacterias que nos interesan bajan. Es decir, no es una dotación de genes que tengamos para siempre las del intestino, sino va a depender de lo que comemos. Según lo que comamos, podrán ir a más, o según lo que no comamos, la abundancia de estos genes puede ir desapareciendo. Y eso también me parece que lo importante que lo tengamos en cuenta, porque, claro, todos estos productos, cuando llegan al intestino, las bacterias las degradan con sus vías metabólicas. Pueden producir ácidos grasos de cadena corta, que esto no es gas, esto no es molesto, esto se absorbe, esto es lo que nos interesa, esto es lo que, para eso queremos que estas bacterias están ahí, pero si no tenemos el Faecalibacterium o los Clostridium del grupo 14, los fermentadores, entonces los E. coli pueden producir gas, entonces se produce mucho gas y podemos tener a lo mejor consumidores de gas y hacen que no haya tanto flato. Por ejemplo, los metanógenos reducen 4 moles de hidrógeno y 1 mol de CO2 a 1 solo mol de metano. O sea, se reduce por 4 el volumen de gas. Cuando tenemos las bacterias correctas, aunque comamos frijoles, no nos vamos a hinchar tanto si estamos bien adaptados. Si no comemos nunca frijoles y una vez al mes comemos frijoles, nos hincharemos porque todo este network, toda esta red de bacterias a lo mejor no estarán ahí. Bueno, me parece que estos datos son importantes y por eso quería... Y luego la metabolómica. En los pacientes en que se ha estudiado los metabolitos que se encuentran en la sangre, en este caso, estos metabolitos que no son la creatinina, no son el colesterol, sino son productos que tienen unas personas y otras no. Cuando se hace un análisis de sangre y se puede hacer un rastreo de todo lo que hay en sangre, se encuentran la mayoría de estos metabolitos dependen de la dieta, esto sería la dieta, y se explican por la dieta, quiere decir que hay una correlación con lo que hemos comido. Otros metabolitos se explican por los fármacos, por los datos que tenemos, y otros metabolitos se explican por la microbiota que tenemos. O sea, en sangre, comiendo lo mismo, 2 personas, teniendo microbiota distinta, van a tener metabolitos distintos. Es decir, que depende de la microbiota que tengamos, cuando comemos una manzana, van a haber unos metabolitos u otros viendo por la sangre. Y bueno, voy a saltar este estudio porque para no alargarnos, hay otro estudio de metabolómica que me parece también muy interesante, pero lo vamos a saltar. O sea, el primer punto es que necesitamos estas bacterias para mantener estas dietas tradicionales que hacen que haya menos riesgo de estas enfermedades que ahora son las que más matan en todo el mundo, que son el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Pero el segundo aspecto, que es algo también que se ha descubierto, sobre todo en este siglo, es que el intestino humano está lleno de unos folículos linfoides debajo de un epitelio especializado, que son las ventanas de inducción, es donde el sistema inmune ve el mundo exterior y donde se crean las respuestas inmunológicas. Creamos una respuesta inmunológica cuando nos infectamos, pero entonces es algo que ha entrado en la sangre, ha puesto en marcha linfocitos y ha puesto en marcha anticuerpos. O creamos
también respuestas inmunológicas cuando recibimos una vacuna. Pero lo habitual y normal de cada día es que pasen muchísimos, desde el principio de la vida, muchísimos antígenos por la luz del intestino, y estos antígenos ponen en marcha en estos folículos linfoides que están llenos de células B, CD20, estas tinciones de las células B, la inmunidad humoral, los anticuerpos, o células T, que las células T es la inmunidad de los tejidos, la inmunidad tisular. O sea, aquí están las células naïf que se informan según lo que va pasando por el intestino y se prepara una defensa, ya no solamente para el patógeno, sino también para el no patógeno, que es la otra cosa importantísima que se ha visto en los años, en que en el intestino humano no solamente interesa conocer cuáles son los patógenos para poner en marcha respuestas inflamatorias y rechazarlos, sino sobre todo para saber cuáles son los no patógenos y poner en marcha células T reguladoras, que son las que evitan que se rechacen justamente los péptidos del gluten. ¿Por qué tenemos que rechazar los péptidos del gluten o que se rechacen alergenos? Es decir, que es lo que se ha entendido. Bueno, esta interacción entre microbiota o bacterias que pasan a lo largo del intestino y el sistema inmune que se va conformando, pensábamos que era de los primeros años de la vida, pero nos hemos dado cuenta que esto pasa también en personas mayores y por unos experimentos que se han hecho relativamente hace poco tiempo. Ahora se está utilizando inmunoterapia para tratar a pacientes que tienen un melanoma metastásico. El melanoma responde muy mal a la quimioterapia. En cambio, la inmunoterapia son anticuerpos monoclonales dirigidos contra los linfocitos, evitan que los linfocitos entren en apoptosis y es el propio linfocito del paciente el que elimina el melanoma, que esto es muy, muy interesante. O sea, el melanoma lo superamos porque el sistema inmune mata a todas las células del melanoma. Y lo que se dieron cuenta es que en muestras de heces, los que tenían alta diversidad de bacterias tenían más supervivencia que los que tenían baja diversidad de bacterias. Y aquí estamos hablando de personas de 50, 60, 70 años con melanomas y con un tratamiento. Es decir, que hay una plasticidad entre la diversidad de la microbiota y la capacidad del sistema inmune de rechazar un melanoma. Y para estudiarlo bien, hicieron este experimento que fueron muestras de heces de no respondedores, que es este color azul, o de respondedores, que es aquí el color rojo. No sé si se ve, no se ve el ratón ahí, ¿no? Claro, estoy poniendo, el ratón no se ve en las pantallas. Bueno, pues entonces pensaba que, claro, bueno, pues entonces, con muestras de heces, ¿no se puede hacer que el ratón se vea en las pantallas? Por si no. Ah, sí que se ve, vale, perfecto. Ah, no, bueno, se ve el ratón, el marcador me refería. Sí. Bueno, pues las personas en color azul eran no respondedores si se utilizaron muestras de heces de estas personas, se implantaron en ratones gen-free, esta microbiota configuró su sistema inmune y este ratón con un sistema inmune configurado por estas bacterias se le implantó un melanoma, que es lo que se ve en medio, y después se le hizo el tratamiento anti-PD-L1, quiere decir anti-programmed cell death 1, y bueno, y lo que se vio es que en los que eran no respondedores, que es el color rojo, los ratones tampoco respondían cuando se empezó el tratamiento a día 21. Bueno, es que no sé si podría señalarlo con esto o esto. No, con esto sí. Bueno, aquí se ve el volumen del melanoma implantado en este ratón crece a pesar de que se le está dando un tratamiento de inmunoterapia. En cambio, en el no respondedor, que es el de color azul, el ratón que recibió una microbiota más diversa tiene un sistema inmune más robusto, se le implanta el melanoma, se hace el tratamiento con anti-PD-L1 y frena el crecimiento del tumor. Esto es interesante porque ya no es que en los primeros años de la vida sea necesario una microbiota muy buena y muy variada para tener un buen sistema inmune, sino en personas de 50 a 60 años esto también ocurre. Y bueno, y esto se vio también, por ejemplo, en los que tenían que recibir antibióticos durante la inmunoterapia, la supervivencia era menor. Aquí está un poquito, o la segunda, es las personas que reciben, esto era un estudio hecho en personas mayores
que se les ponía la vacuna contra la gripe, y se vio que si estaban tomando antibióticos, la respuesta de IgA específica era menor. O sea, disminuía, al tomar antibióticos durante la vacunación, disminuía la diversidad de la microbiota y disminuía la respuesta en anticuerpos específicos contra la influenza. Este es un poco el segundo punto importante. ¿Para qué tenemos una microbiota? Primero, para que nos ayuden a digerir los alimentos sanos. Segundo, y por eso tenemos una cavidad especial dentro del tubo digestivo que se llama el colon. Y segundo, para tener un sistema inmune muy robusto y muy efectivo, que depende, por lo que vemos, de la diversidad de la microbiota. Y esto es lo que se piensa que se ha perdido en años recientes, porque cuando se compara la microbiota, claro, arriba de todo verán, esto sería la microbiota en sociedades no industrializadas, tradicionales, y en sociedades más industrializadas. Es distinta, y básicamente lo que se piensa es que al utilizar antibióticos o otros productos químicos, al abandonar la lactancia materna y al no comer productos frescos, nuestra microbiota se ha ido estropeando, y esto probablemente hace que nos seamos susceptibles a algunas enfermedades. Entonces, la microbiota podría ser uno de los factores en bastantes enfermedades de estas multifactoriales, que no dependen de una sola causa y no tenemos un tratamiento efectivo para darte. Hay muchas enfermedades, sabemos, pasa esto, haces esto y lo curas. Pero ahora tenemos muchas enfermedades multifactoriales, y de estas enfermedades sí es donde vemos que la microbiota muchas veces está alterada, y lo que vemos es que en estas enfermedades hay pérdida de riqueza microbiana en la microbiota. Y esta pérdida de riqueza microbiana en la microbiota, por ejemplo, en este estudio, que es un estudio de 8.000 individuos, es el mismo estudio que he presentado antes, pero años después se ha publicado hace relativamente poco, 8.000 individuos del que tienen muchos datos, y entonces hay una columna que pone arriba healthy. No lo puedo señalar. Esto está basado en datos de 4.000 individuos sanos, porque en esta son gente que vive en su casa y se la ha ido siguiendo durante 10 años, tomando muestras de heces y tomando datos clínicos. Y aquí está la media de 4.000, o sea, en esta columna de healthy. Pero luego otros son los que tienen alguna enfermedad, enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, si ven la línea de arriba de todos, enfermedades mentales, y ven que sí que hay una disbiosis, que es que bajan algunas bacterias. ¿Y qué bacterias bajan? El color amarillo es que están por debajo, ¿sabe? El azul está alto y en cambio en los enfermos está bajo. Las bacterias fermentadoras, el Faecalibacterium, la Roseburia, estos rectales, las bacterias que procesan vegetales son las que están bajas en estos individuos, y en cambio están altas las bacterias que viven del moco. Cuando en nuestra alimentación no llegan residuos al colon, las bacterias no se van, sino que sobreviven las que pueden vivir del moco. En fin, con todo esto, posiblemente todo el mundo acepta que uno de los factores en estas enfermedades multifactoriales es la microbiota, y hay que buscar soluciones. Y las soluciones, por un lado, será definir el microbiota intestinal sano y detectar en los pacientes desviaciones críticas para poner en marcha soluciones. Segundo, optimizar la adquisición de bacterias beneficiosas, simbiontes, las bacterias o otros microbios que están en simbiosis con nosotros. Y esto quiere decir entender mejor cómo va la colonización del sistema humano. Ahora tenemos muchos datos, no solamente de la transmisión vertical, sino la transmisión horizontal entre personas. Igual que el COVID ha pasado de unas personas a otras, estamos viendo como dentro de una familia hay bacterias que aparecen en la boca, luego aparecen en las heces, hay una transmisión, no voy a ponerles datos sobre esto, y luego intervenciones para restaurar el microbiota intestinal, que es recuperar dietas tradicionales posiblemente para no perder esa dotación genética, los probióticos, prebióticos, y el trasplante de microbiota fecal o la transferencia de microbiota fecal. Estamos todavía muy lejos de tener un perfil que pudiéramos enseñar. Yo lo siento, porque pensaba que había ratón, y ahora entiendo que muchas de estas diapositivas no se van a entender. Pero en estas diapositivas lo que hay es, si ven el cuadro este tan grande, a la izquierda
es en color rojo las bacterias más abundantes y en gris las que están menos abundantes. Y un poco más a la derecha, lo mismo, pero en Europa y en Estados Unidos, en Dinamarca, España y Europa, y el otro era en las Islas Fiji, Madagascar, Tanzania, Perú. Claro, la normalidad de bacterias no es la misma, y entonces que te den una lista de las bacterias que hay entre una muestra de heces, estamos viendo que sirve muy poco. Incluso, no solamente por el hecho de que sean, esto sería una corte de europeos, todos son europeos, y todas son bacterias que se han encontrado en todos. Había en 124 europeos, había 1.150 bacterias, pero de las cuales solamente algunas, 18 se encontraban en todas las personas, otras no se encontraban, estaban en unas personas. Cogiendo las bacterias más comunes, la diferencia está en 10.000. El que está en abundancia de 1 en una persona estaba de abundancia en 10.000 en la otra. O sea, no es como el perfil en la sangre de la creatinina y el colesterol, que podemos tener un rango de normalidad. No hay un rango de normalidad, porque el rango de normalidad en una persona sana puede ser 1 y en su primo es 10.000 y los dos están sanos. Por eso, en este momento esto no nos está sirviendo y esto está retrasando mucho la aplicación en clínica de sistemas de diagnóstico que nos ayudarán a tomar decisiones. Pero bueno, quería ponerle esto, bueno, y además porque hay mucha variabilidad y lo que dicen muchos expertos es que lo que más se relaciona con salud es la riqueza de especies. Y esto a lo mejor sí que será un parámetro que llegará pronto al mercado. Probablemente no vale la pena gastar dinero en los pacientes en hacer un examen, pero sí que vale la pena si hay un examen que hable de diversidad. Sí, no me diga los nombres de las bacterias, dígame la diversidad. ¿Cuántas bacterias por gramo de heces o cuántos genes? Porque se está haciendo también la riqueza de genes. Estabilidad. También los ecosistemas que son muy ricos, cuando pasa algo, hay unas bacterias que sobrecrecen y otras que bajan, pero el ecosistema mantiene su funcionalidad. En los ecosistemas muy pobres, según lo que pasa, el ecosistema pierde funcionalidad. Por eso, cogiendo 3 muestras, a lo mejor sobre un plazo de 3 semanas, si hay mucha estabilidad, podemos saber, es decir, si se parecen mucho unas muestras ahora a otras, podemos saber que esta micrometría sería sana. Y luego la competencia funcional, que es pues valorar la presencia de productores de butirato como la Roseburia, eso a lo mejor sin nombres comerciales. En fin, intervenciones. Quería ponerles esta intervención que se hizo en el estudio, es un estudio de intervención que se hizo en Science, en pacientes con diabetes tipo 2, se les dio el tratamiento habitual con fármacos, no era metformina, pero uno parecía en los dos grupos igual, y a uno una dieta, la dieta habitualmente recomendada, y a la otra esta WTP Diet, que es una dieta con probióticos y hierbas tradicionales chinas y whole grain, y granos integrales. Y lo que se vio, que es la de color azul, es que el tratamiento y el seguimiento, pues en 90 días, todos fueron bien, en 90 días el nivel de glucosa en ayunas bajó, pero bajó inmediatamente, mucho más rápidamente en los pacientes que tenían esta intervención en la dieta. Y lo mismo en la hemoglobina glicosilada. Es decir, que una dieta que está dirigida, era una dieta dirigida a promover bacterias productoras de butirato. Y efectivamente, si ven el paper, verán que ellos relacionan la subida de muchas bacterias de estas productoras de butirato con parámetros de la diabetes. El trasplante de heces sería otra cosa que también se ha utilizado en diabetes tipo 2, pero yo te quería poner esto que, claro, si metemos en el ecosistema unas bacterias nuevas, pero seguimos con la misma dieta que antes, aquí se ve con color rojo, en este ocre, lo que viene del donante. Y se ve como a lo largo de 84 días va desapareciendo. Porque depende un poquito, claro, si estás metiendo unas bacterias buenas, pero sigues comiendo hamburguesa y pasta, pues no hay un sustrato, eso no va a eso. Y en fin, y por último, los prebióticos y probióticos, que por no alargar más, quiero que si quieren en esta página web verán
indicaciones de distintos probióticos y prebióticos. Esta es la edición de 2017, saldrá ahora la edición de 2022. Entonces, ¿qué creo que tendríamos que tener en cuenta? Pues primero, que la gran mayoría de los microbios asociados al cuerpo humano son mutualistas y contribuyen a la salud humana. Nos están haciendo un bien. Hay una simbiosis. Les hemos dado un espacio, hemos generado un espacio anaerobio donde ellos pueden vivir y los queremos ahí. ¿Por qué? Porque es un órgano dentro del tracto gastrointestinal que proporciona un metagenoma. Esto que decía antes, genes que nosotros no tenemos, funciones que nosotros no tenemos. Y estos genes y estas funciones nos ayudan a tener una digestión no molesta de productos a lo mejor más difíciles y que si no tenemos estos genes nos vamos a hinchar, o muchas veces estos pacientes que les salen, cuando comen guisantes, los guisantes salen enteros y no los pueden digerir. Un metagenoma saludable en intestino humano tiene más de 500 millones de genes que están involucrados en múltiples procesos fisiológicos, nutrición, desarrollo e inmunidad. Esto podría ser un parámetro, medir todos los genes que hay en una muestra de heces y esto a lo mejor se puede validar pronto. Y esta diversidad también es importante para la inmunidad, o sea que hay, por ejemplo, situaciones muy interesantes. No solamente, antes he puesto el ejemplo de la respuesta inmunitaria ha sido peor. Pero también se ha visto la situación al revés. Cuando hay una infección y la persona está tomando antibióticos, sobre todo si esa infección es viral, es más fácil que la infección sea más grave. O sea, mientras tomamos antibióticos, es un momento en que está decreciendo un poquito la inmunidad por la baja en diversidad. Intervenciones para restaurar el ecosistema incluyen alimentos, probióticos, prebióticos y el trasplante de microbiota fecal. Y bueno, en la práctica todavía tenemos poco que hacer porque no tenemos estos instrumentos para evaluar. Pero creo que el médico sí que tiene que pensar cuál es la aptitud del microbioma intestinal del paciente que tenemos como un órgano tan importante como el hígado o los riñones. Y aunque no tengamos un perfil o un análisis, sí que podemos dar por supuesto que con los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, la diabetes tipo 2, las alergias, pólipos de colon, enfermedades inflamatorias del intestino, trastornos funcionales, pueden tener un microbioma intestinal alterado. Les he puesto aquella gráfica de todas aquellas enfermedades en que hay pérdida de diversidad. Bueno, en esta situación, posiblemente hay que pensar que esta microbiota no está bien y hay que a este paciente hay que intentar preguntarle por su dieta habitual, preguntarle los medicamentos que toma. Hay medicamentos que influyen en la microbiota, sobre todo los antibióticos. Hay que pensar, ¿vale la pena a un paciente con diverticulosis darle una vez a la semana, una semana al mes antibióticos? Yo tengo ahí mis dudas, porque estamos alterando la capacidad de su microbiota. ¿Estamos seguros de que ese paciente tiene SIBO? Al darle antibióticos va a perder su capacidad de digerir alimentos. Luego a lo mejor le va a costar mucho más volver a comer cebolla o tomate, porque hay que estar seguros. SIBO verdadero hay muy pocos casos. En fin, la dieta adecuada es la mejor herramienta para mejorar el ecosistema microbiano. La dieta rica en alimentos de origen vegetal poco procesados, junto con una mayor exposición a microbios no patógenos, mejoran la diversidad y la competencia funcional del microbioma. Trasplante de microbiota fecal ha sido muy útil en cuestiones difíciles. Otras posibles indicaciones precisan demostración. Ha sido menos útil. Se pensaba que en una persona obesa, por ejemplo, trasplantándolo porque en modelos animales había servido, trasplantando de microbiota de personas no obesas, todo mejoraría, pero no porque, de hecho, no mejora. Y no mejora porque la intervención tiene que ser sobre todo en la dieta. En fin, espero que pueda ser de interés para estas recomendaciones. Todavía no tenemos protocolos con todo decidido. Y muchísimas gracias por su atención. Sí.